Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Esto que usted va a recibir hoy, me traje este banquito. No es que la predicación tenga que ver, no, está bien, tenga que ver con un banquito o algo así, pero sí quiero sacar el rato para compartir lo que el Señor puso esta semana en mi corazón, que les compartiera. Y me siento aquí porque quiero sentarme como si fuera un papá enseñando a un niño o a un adolescente o a un hijo mayor también. Lo que quiero que ustedes piensen y mediten es que hay cosas que son básicas, muy básicas en la vida cristiana, pero que nosotros venimos a aprenderlas después de años, que son cosas que por alguna razón no nos las enseñaron, y lo más probable es que no nos las enseñaron porque la persona que se encargó de discipularnos no las sabía, o no las conocía, o no las entendía, o porque simplemente nunca nadie me discipuló. Llegué a una iglesia y nunca tuve un discipulado. Nosotros estuvimos en una iglesia y nunca nos discipularon. O sea, nadie se interesó por discipularnos. Por supuesto, nosotros nos discipulamos. Buscamos cómo alimentarnos. Pero ese fallo hubo en esa primera iglesia donde empezamos a congregarnos nosotros. Por eso es que no queremos dejar a nadie sin que escuche la palabra de Dios desde que llega a esta iglesia. Porque queremos que la iglesia se crezca y madure, y eso quiere Dios de nosotros. Dios no quiere que después de usted de 20 años de conocerlo, usted siga siendo el mismo niño o la misma niña espiritual que fue cuando empezó. Entonces, todos hemos oído ese versículo del apóstol Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, por ahí, donde dice él, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y sigue diciendo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué versículo? Pero ese ya no vivo yo, es en el que vamos a hacer énfasis hoy. Ese es el título de este mensaje, ya no vivo yo, pero en términos de interrogación, una interrogante. Yo quiero que ustedes, cuando yo digo yo quiero, por supuesto es que Dios lo puso en mi corazón para compartírselo, no soy yo, Dios me lo puso para que usted los dijera a ustedes. Piensen en eso, realmente ya no vivo yo, y créanme que el primero que me lo pregunto soy yo mismo, porque es muy fácil repetir versículos. En la cruz con Cristo estoy, cantamos la canción. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Muy bonito, es como de Navidad, así como tipo villancico, que cantamos a veces por cantarlo, porque es muy bonito, pero ¿realmente entendemos y sabemos lo que estamos cantando o lo que estamos diciendo? Bueno, ¿para qué vivimos? ¿Qué sentido tiene la vida suya? ¿Para qué vive usted? Piénselo, y piénselo todos los días, o piénselo hoy, por lo menos a partir de hoy. Empiece a pensar, ¿para qué vive usted? Aquí donde estamos, en este mundo, en esta tierra. ¿Qué sentido tiene? Porque algunos me van a poder decir, sí, yo vivo para mi familia, sí, yo vivo para mi trabajo, yo vivo porque quiero tener solvencia económica, y tantas cosas que la gente puede decir.
Pero quiero empezar poniendo una base que usted va a decir, ¿pero qué tiene que ver esto? Sí tiene mucho que ver. La base es esta. ¿Cuál es el origen del pecado? Tal vez voy a ir un poquillo rápido con esto, pero ponga mucha atención, porque si usted no entiende esto, puede ser que no entienda lo otro. ¿Cuál es el origen del pecado? El pecado no es la enfermedad. Cuando alguien hace alguna cosa, como Adán y Eva comieron el fruto, ese no fue el pecado, ese solamente fue el síntoma. El pecado comienza en otro lado. Santiago 1:13 dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, eso es pasión, dice en otra versión, cuando de su propia pasión, concupiscencia, es atraído y seducido. Ahí empieza el asunto. Entonces hay un agente externo que es el enemigo que viene a tentarnos porque sabe nuestras debilidades y sabe lo que tenemos en nuestros corazones. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pero empieza todo por aquí. En Isaías 14, a partir del versículo 12, la Biblia nos habla de la caída de Satanás. Y pongan atención a este pasaje. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Miren, veamos lo que este Lucifer decía en su corazón. Estaba ahí arraigado en su corazón. Él decía, subiré al cielo. Va para arriba, él quiere ir para arriba. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Las estrellas de Dios en el contexto del profético del Antiguo Testamento y de la Biblia se refiere a los ángeles. Pero si no, no importa, si usted cree que sean estrellas literales, está bien. Están ahí, alrededor del trono de Dios. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, otra vez, subiré. ¿Y qué? Y lo peor, seré semejante al Altísimo. El ego, porque hablábamos ahora, les decía eso. El ego. Si hay algo que quiere Dios que hagamos es que nos derrotemos, nos rindamos ante Él. El que en Cristo, el que se derrota, el que se rinde, gana. Lo que hablábamos ahora. Entonces, ¿qué es el pecado? Porque este es el primer pecado. Según el pasaje de Santiago, dice, el pecado lleva un proceso antes de consumarse. Pero comienza con mi propia concupiscencia, empieza por dentro. El pecado viene de querer satisfacer mis propios deseos. Eso, querer satisfacer mis propios deseos, es egoísmo. Y ese egoísmo fue lo que albergó en su corazón Satanás. Egoísmo, egocentrismo, egolatría. Adorarse a sí mismo. Él dijo, ¿cómo es que yo no puedo? Si yo también puedo, yo soy un querubín precioso, un ángel, ¿verdad? Escogido, etcétera. Pero quiso levantar un trono propio y ser semejante al Altísimo. Busqué en el diccionario y dice que la definición de egoísmo es que antepone el interés propio al ajeno. Primero yo, antes que los demás. Eso es egoísmo. Lo que suele acarrear un perjuicio a los demás. El primer pecado, el que convirtió a Lucero en Satanás, fue la consecuencia de su egoísmo. El pecado de Adán también fue la consecuencia de su egoísmo. La misma idea satánica de querer ser como Dios, el yo, el ego, ser como Dios. Dios sabe que si ustedes comen serán como Él. Esa fue la trampa del diablo.
seremos como Él. ¡Qué tentación! Voy a comer. Y comieron. Y fueron egoístas, pensaron en sí mismos, no pensaron ni en Dios, ni pensaron en su descendencia, lo que iba a pasar, ni siquiera pensaron en las consecuencias de lo que Dios les había dicho que iba a suceder. El día que coman, morirán. Entonces, en otro pasaje, en el capítulo 4 de Santiago, Santiago lo dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones o de esa concupiscencia, las cuales combaten en vuestros miembros? Y dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Oiga, codicia, envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y cuando piden, no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿Lo piden para qué? Para gastar en vuestros deleites. El yo, solo yo. Esto lo quiero para mí, para mi beneficio, para satisfacerme a mí mismo. Los 7 pecados capitales que ustedes han escuchado, ¿verdad? En el catolicismo promueven o hablan de 7 pecados capitales, que no está mal el asunto. Capitales quiere decir porque a raíz de cada uno de esos pecados vienen un montón de pecados más. La ira, la gula, la soberbia, la lujuria, la pereza, la avaricia y la envidia. Nada menos. Estos a su vez son la raíz de muchos pecados más. Pero la raíz de todos estos pecados capitales y de todos los demás es el egoísmo. Vea que ni siquiera se menciona aquí entre los pecados capitales. Está primero, porque yo, para andar en ira, para levantarme en ira, para caer en la gula, en la soberbia, en la lujuria, en la pereza y la avaricia y en la envidia, es porque yo estoy pensando solo en mí. El que toma y se emborracha, ¿en quién piensa? Solo en él. En sentirse bien y llenarme de licor, etcétera. El que se droga también no está pensando en su esposa, no está pensando en sus hijos, no está pensando en su futuro, no está pensando en su trabajo, etcétera. El que mata, mata porque tiene rencor, odio y no piensa en que está matándole un hijo a una mamá, un esposo a una esposa, el papá a unos hijos. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Es que eso es, la raíz de todos los males es incluso antes que el amor al dinero, porque el amor al dinero, ¿qué es? Egoísmo. Yo quiero dinero, yo quiero acaparar, yo quiero para mí. Bueno, otra vez voy a leerles la definición de egoísmo: que antepone el interés propio al ajeno, lo que suele acarrear un perjuicio a los demás. Entonces, cuando llegué a este punto del bosquejo que estoy haciendo, me puse a meditar en eso. Y entonces yo dije, qué cosa, ¿verdad? La Biblia dice, mediten en la palabra. ¿Sí o no que lo dice? Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y sino que en la ley de Dios medita los domingos, de día y de noche. Nos llama la palabra a meditar en su palabra y en las cosas de Dios. Sí, ¿cuánto? Todos los días. No tiene que ver con el ¿verdad? Ahí poner la mente en blanco, como hacen los hindúes o los budistas o nueva era, todo eso. No tiene que ver nada con eso. Es meditar en la palabra, en la bendición de Dios. Lean el Salmo 119 completo, todos los versículos, y verán cómo ha meditado el salmista, que escribe ciento y resto de versículos, porque ha meditado en la palabra de Dios. Que le dijo el Señor a Josué cuando iban a entrar a la tierra prometida: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, etcétera. No te apartes de la ley de Dios, sino que medita en ella de día y de noche, medita. Y entonces yo digo una cosa, hasta aquí lo que he dicho ahora.
Cierre sus ojos y medite. Yo soy egoísta. Seré egoísta, habré sido egoísta, habré pensado en mí mismo. Yo estoy pensando en mí mismo. ¿Será cierto eso de que ya no vivo yo? ¿Será cierto que Cristo vive en mí y yo ya no estoy ahí? ¿Será que el trono de mi corazón está sentado Cristo y ya yo no estoy sentado? ¿O yo más bien estoy sentado y quiero que Cristo se sujete a mí? Medite un poquitito en eso. La meditación trae fruto. Bueno, voy a seguir leyéndoles versículos bíblicos. Segunda de Corintios 5:14, y este es el centro de la predicación. Todavía no he empezado. Oiga, 5:14 y 15, que nunca se nos olviden estos dos versículos. Segunda de Corintios, porque el amor de Cristo nos constriñe, que es esa palabra tan rara. Nos obliga. El amor de Cristo nos obliga pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Qué raro eso. Vamos a seguir leyendo. El versículo 15. Y por todos murió. ¿Quién por todos murió? ¿Quién? Cristo. Y por todos murió para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Nosotros somos los que vivimos. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ay, qué versículo. Esos son los versículos que uno decía, era como, hacerle así, el ego mío, mi egoísmo, mi egocentrismo, quiere hacerle y volarlo, marcarlo y darle borrar a la Biblia, a ese versículo. Porque yo quiero reinar, porque yo no quiero vivir para nadie, yo quiero vivir mi vida. Nadie me diga qué hacer. Por eso que la gente, ¿por qué creen ustedes que hay tantos ateos? No es que no crean en Dios, es que le creen estas palabras a Dios y entonces no les gusta. Y prefiero declararme ateo que someterme a lo que dice la palabra. El problema somos nosotros los cristianos, que decimos que somos cristianos y que creemos en Dios, pero no queremos someternos a versículos como este versículo 15, hermanos. Otra vez lo leo, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si soy cristiano, debo tomar en cuenta este versículo. Esta expresión del Espíritu Santo nos revela una gran verdad, hermanos. Me lo reveló a mí y yo sé que a ustedes también. Ningún cristiano puede decir que está pleno y que está viviendo una vida plena en Cristo si todavía vive para sí mismo. No es solo venir a Cristo y entregarle la vida y creer en su sacrificio y ser justificado y nacer de nuevo, nacer de lo alto. No es solo eso. Después el Señor quiere que nosotros sigamos creciendo, pero para seguir creciendo y seguir madurando necesitamos ir renunciando cada vez más a nosotros mismos, que Él tome todo el control de nosotros. Si tu vida, si tus metas, si tus planes giran alrededor de usted mismo, todavía no estás viviendo la plenitud que Dios desea que vivas. Tal vez estés viviendo para tus metas, pero sin un propósito definido para Dios. Incluso queremos usar a Dios para cumplir nuestras metas y nuestros sueños, y hasta creemos que Él está obligado a concedernos nuestras metas y nuestros deseos. Cualquiera diría que lo que yo estoy predicando como que parece que va en contra de lo que dice la Biblia. Pero es que hay claves en la Biblia que tenemos que comprender. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Qué versículo. ¿Sí? Pero ¿cuáles son las peticiones de tu corazón? ¿Son loables y son para la gloria de Dios o son egoístas las peticiones de tu corazón? Usted se está deleitando en el Señor. Deleitarse en el Señor es vivir para Él, y eso vamos a seguir tocándolo aquí. Vean lo que dice el capítulo 10, versículo 31 de Primera de Corintios.
porque nada tendrá sentido si no glorificamos a Dios en nuestras metas también. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, qué lindo que existe ese o hacéis otra cosa, porque en hacer otra cosa entra todas las cosas, trabajar, disfrutar, vivir. No solo algo que tenga que ver con la comida, hacer cualquier otra cosa. Dice, si hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Voy despacito, por eso me senté. Pero ¿qué es eso de hacerlo todo para la gloria de Dios? Esto debíamos de haberlo aprendido, hermanos, cuando empezamos en los caminos del Señor. ¿Qué es eso? Significa honrar a Dios, honrar a Dios. Yo vivo para dar a conocer a Dios. Cuando vengo a Cristo, el Señor me llama a que ahora, muy bien, ya sos mi hijo, tenés mi apellido, ahora necesito que usted me glorifique. Que ahora su vida sea para glorificarme a mí y que muchos me conozcan a mí, dice Dios, a través de usted, de su vida. Entonces necesito que usted viva no para usted, sino para mis intereses, para los intereses del que nos compró. Nos compró. Yo no soy mío. Él pagó por mí. Lo dice literalmente 1 Corintios capítulo 6. Bueno, o dicho de una manera, Dios quiere darse a conocer a través de mí, de mis dones, de mis habilidades, de mis capacidades, de mi trabajo, de lo que hago cotidianamente. Repito, Dios quiere darse a conocer a través de mí, de mis dones, de mis habilidades, de mis capacidades, de mi trabajo o lo que hago cotidianamente y de mis bienes. Quiere darse a conocer el Señor, usar mis bienes incluso para darse a conocer. Entonces, lo que hemos entendido es que Dios quiere que yo sea, y aquí está, póngale cuidado a esto. Dios quiere que yo sea futbolista, si es que me gusta el fútbol, para la gloria de Dios, para glorificarlo a Él, para hacerlo famoso a Él, no para hacerme famoso yo, aunque sea Keylor Navas. Dios quiere que yo sea panadero, para darle la gloria a Dios, para que a través de mi oficio y mis panes, lo que yo haga, le dé la gloria a Dios. Dios quiere que yo sea taxista, para darle la gloria a Él, para que a través de lo que yo hago, Él sea glorificado y la gente conozca a Cristo. Él quiere que yo sea músico para la gloria de Dios. Él quiere que yo sea médico para la gloria de Dios. Él quiere que yo sea manicurista para la gloria de Dios. E incluso, oiga, Él quiere que yo sea pastor para la gloria de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es eso tan raro? ¿Que es que habrá pastores que no son pastores para la gloria de Dios? Seguramente, cuando buscamos nuestra propia gloria y satisfacernos a nosotros mismos y vivir de lo que hacemos. Si yo tomo esto que hago como mi trabajo nada más, no le voy a dar interés de glorificar a Dios. Simplemente vengan el domingo, les doy la palabra, el mensaje y vayan todo el mundo para la casa. Yo lo que quiero es ganarme la plata. Jesús le llamó a eso un asalariado. El asalariado no vela por las ovejas, no da su vida por las ovejas, dice Jesús, porque no son suyas. Está interesado en. Y si usted está interesado en el dinero, nada más cuando trabaja en su empresa, en la fábrica donde trabaja o donde sea, y nada más quiere ir para que cada quincena poner la mano, que le den un cheque o se lo depositen en el banco, entonces le digo que lo que usted está haciendo mal, lo que usted está haciendo está mal porque no lo está haciendo para la gloria de Dios. Sigo poniendo ejemplos. O sea, que si yo estoy en un oficio o desempeñando un oficio o una profesión y no lo estoy usando para los propósitos de Dios, estoy fallando en lo más importante y lo estoy haciendo todo para mi gloria, para mi propósito, aunque yo dé gracias por el trabajo que tengo, le dé gracias a Dios, y aunque agarre el diezmo del trabajo que hago y lo traiga a la iglesia. Eso no quiere decir que esté haciéndolo bien para la gloria de Dios.
Pero también voy más allá todavía. Porque Dios quiere que yo sea hijo para la gloria de Dios. Si yo soy un hijo y siendo hijo no le doy la gloria a Dios, empezando por honrar a mis padres, ya estoy mal. Dios quiere que yo sea un esposo para la gloria de Dios. Esposas para la gloria de Dios, para glorificarlo a Él. O sea, que yo sea una esposa, que yo sea un esposo ejemplar, un esposo que trata bien a la esposa, un esposo que le muestra el amor, un esposo que sacrifica por ella, un esposo que la ama y que lo demuestra delante de otros, que otros puedan decir, qué esposo, ¿verdad? Yo quisiera uno así, que me trate como trata ese hombre a su esposa. Pero si ese hombre va a la iglesia y ve que trata mal a su esposa, los demás no está glorificando a Dios, no está dándole la gloria a Dios, y la otra persona va a decir, no, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Y para qué la Biblia? ¿Y para qué cantar? Y todo eso. Si no, esta persona no cambian. Amigo para la gloria de Dios. Dios quiere que yo sea un vecino para la gloria de Dios. Que usted sea un familiar para la gloria de Dios, un compañero de trabajo, un compañero de escuela o colegio, universidad, para la gloria de Dios. Si usted está en la universidad y a nadie le ha hablado de Cristo, es un cristiano de la secreta, nadie sabe ni siquiera que usted tiene la sed de cristiano, pues no va a ser muy bendecido por Dios en lo que está haciendo. Y lo mismo en todo lo demás. Un alumno para la gloria de Dios y un ciudadano para la gloria de Dios. Eso quiere Dios de nosotros. Entonces, yo debo vivir para la gloria de Dios y morir a mí mismo. Que también eso se hace para la gloria de Dios. Significa que yo debo renunciar a mi deseo de ser médico, de ser constructor, de ser empresario, de ser deportista, etcétera. No es que debo renunciar a eso, no. Pero lo que tengo que preguntarme es esto: ¿para qué quiero ser médico? ¿Para qué quiero ser taxista? ¿Para qué quiero ser panadero? ¿Para qué quiero ser manicurista? ¿Para qué quiero ser un ingeniero? ¿Para qué quiero ser lo que quiero ser? Ahí es donde cambian las cosas, porque vas a ser un desdichado si tu meta es hacer plata, viajar, tener posesiones, ya que todo eso se quedará aquí o le quitará el tiempo para dedicárselo a Dios y no tendrá sentido su vida aquí en este mundo. Pero si la meta que usted tiene es glorificar a Dios, entonces Él te va a bendecir, te va a bendecir. Dicho de otra forma, pero si a la meta que tienes le agregas glorificar a Dios, entonces vas a ser bendecido por Dios. Vas a ser bendecido por Dios. Eso es tan simple, tan sencillo, pero por lo general no lo hacemos, hermanos. Tanto que hay que predicarlo. Y yo predicármelo a mí mismo también. Voy otra vez al versículo 14 de 2 Corintios 5. Porque el amor de Cristo nos obliga, nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Eso debería de ser lo lógico, que así como Cristo murió, yo también muera. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz los domingos, en Navidad, en Semana Santa. Tome su cruz cada día. ¿Qué es tomar la cruz? Tomar la cruz es muera todos los días. Eso es lo que está diciendo Jesús. La cruz es su instrumento de muerte. Tome su cruz y vaya y muera cada día. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso dice que eso, Dios piensa que cuando creo que Cristo murió por mí, yo debo morir también. ¿A qué? A mi egoísmo y a mis propios deseos de sacarle provecho para mí mismo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto, hermanos, es madurez cristiana. Ningún cristiano puede decir que ha madurado si todavía no ha entendido que Cristo murió por mí
para que ahora yo no viva para mí mismo, sino para Él, que murió y resucitó por mí. Aún, les decía ahora, puedo ser un pastor y construir un gran imperio, pero puede ser para mi propia gloria y no para la gloria de Cristo. Entonces, pastor, ¿qué es esta predicación? Este mensaje, ¿qué tiene que ver con el origen del pecado y el egoísmo que hablamos al principio? De ahí, pues precisamente eso. Si yo no vivo para glorificar a Cristo, todavía estoy viviendo para glorificarme a mí mismo. En otras palabras, vivo para mí y Dios viene a ser uno que gira alrededor mío y no yo alrededor de Dios, porque tenemos ese complejo de que nosotros somos como el sol y que Dios es la tierra, que yo estoy en el centro y que Dios tiene que girar alrededor mío y hacer mi santa y preciosa voluntad. Creemos que Él está para mis metas y para mis proyectos, que Él tiene la obligación de bendecir mis planes y mis negocios. O sea, todavía soy un egocentrista y egoísta todavía. Por eso es tan común escuchar estas peticiones. Pastor, ore por mi negocio que voy a emprender. La pregunta es, ¿qué está pensando esa persona cuando le dice, pastor, ore por mi negocio que voy a emprender? ¿Está pensando en darle la gloria a Dios? ¿O es que está pensando lo normal, lo natural? Vivir de ese negocio, comer de ese negocio y tener sustento de ese negocio. Si es así, eso es muy natural, eso es muy sin gracia, eso es muy de aquí, eso es muy humano y al final egocentrista. Pero si yo digo, pastor, ore por mi negocio que voy a emprender, porque yo quiero que a través de ese negocio los que lleguen escuchen algo de la palabra de Dios, se lleven una semilla de la palabra de Dios y que a través de ahí estas personas se vayan pensando en el Evangelio de Cristo. Ya esos son otros 100 pesos, porque ya no es para mí, es para la gloria de Dios. Pastor, oremos en la iglesia para que nos vaya bien en este nuevo trabajo que tengo o que voy a tener. ¿En qué estará pensando esa persona? ¿En sí mismo nada más? ¿O en sí misma? ¿O estará pensando es que qué lindo, por medio de ese trabajo voy a poder testificar de Cristo? Las personas que van a llegar, como me van a comprar, me van a poder poner el oído un ratito para decirles algo. Termino con esto, hermanos, recordándoles entonces, con esta ilustración, el sol no gira alrededor de la tierra. Quitémonos eso de la mente, eso es de la Edad Media, yo no sé, hace muchos años la gente no sabía que era al revés. Pero ahora sabemos que la tierra gira alrededor del sol. Si la tierra se separa un poquito de la órbita y se separa del sol, ¿qué le pasa? Se enfría, se congela y se muere. Si la tierra se arrima un poquito al sol, ¿qué pasa? Termina quemándose. Y a veces nosotros nos creemos la mamá de Tarzán, ¿verdad? Creemos que nosotros podemos decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Cuando creemos en Cristo, todo lo que hacemos es de Él y para Él. Nada es nuestro, todo es de Él y para Él. Y nuestras vidas, y nuestras mentes, y nuestras habilidades, todo es de Él y para Él. Si no, vamos a seguir con el ego y el egocentrismo y el egoísmo pensando solo en nosotros. Bueno, ¿quiere que le vaya bien en su carrera? Use la carrera para glorificar a Dios. ¿Quiere que le vaya bien en su empresa? Use su empresa para glorificar a Dios. ¿Quiere que le vaya bien en el matrimonio? Use su matrimonio para glorificar a Dios. ¿Quiere que prosperen sus caminos? Pues use sus caminos para glorificar a Dios. Y entonces la pregunta es, ¿para qué vive usted? Usted puede decir
ya no vivo yo. Como empezamos, después de que oyó todo lo que oyó, usted puede decir, ya no vivo yo, sinceramente. ¿Ustedes les parece si meditamos otra vez? Señor, ahora sí es cierto que me la pusieron fea. La verdad, Señor, es que no sé, yo creo que yo soy el que vivo y no Cristo en mí, porque Cristo puede vivir en mí hasta que yo me quite del trono, porque en los tronos se sientan los reyes, y que yo sepa solo hay un rey y eres tú. Te entrego, Señor, mi trabajo. A partir de hoy voy a ir a trabajar para tu gloria, Señor. Voy a usar mi boca para tu gloria. Voy a usar mis manos para tu gloria, Señor. Voy a usar, Señor, voy a valerme de todas las amistades que me has dado para tu gloria, Señor. Señor, las posesiones que tengo para tu gloria, Dios, son tuyas. Las habilidades que tengo, Señor, van a ser para tu gloria. No quiero sentarme a hacerle las uñas a ninguna mujer como manicurista, sino lo hago para gloria tuya, Señor, y que esa mujer se lleve algo en el corazón, porque si no, lo estoy haciendo para ganarme algo, ganar dinero para mí, para mis propósitos. Cuando le sirva en mi negocio, el restaurante, el plato de comida a la gente, te voy a dar la gloria a ti, Señor. De alguna forma, dame estrategias, Señor, para que por medio de lo que hago, yo pueda darte la gloria. Pueda darte la gloria en todo, Señor. Porque entonces voy a saber que voy a ser bendecido, porque tú vas a decir, ahora sí entendió, ya no vive para sí, ahora vive para Cristo. Siga orando a su Señor. Voy a leerles el versículo 15 de 2 Corintios 5. Y por todos murió, para que los que viven, o sea yo, ya no viva para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Tómelo personal así, porque Pablo aquí está hablando en general, que todos murió por todos, para que ya no vivan para sí, sino para aquel que resucitó y murió por ellos. Pero yo lo voy a tomar para mí. Señor, yo sé que moriste para mí, para que ahora que vivo, ya no viva para mí, sino que viva para ti, que moriste y resucitaste por mí, Señor. Quiero cumplir tu propósito. Y ya sea todo lo que hagamos, comamos, bebamos o hagamos cualquier cosa, dice tu palabra, lo hagamos todo para glorificarte a ti, para darte gloria a ti. Al principio cantábamos una alabanza: vivo solo para Cristo y nadie más. ¿Será cierto? Sí, solo en Jesús encontré la paz. Así decía la canción. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Ven, que todo es como para uno. O sea, ¿qué buscamos? Los beneficios de la cruz. La paz, el bienestar, la vida eterna. ¿Y qué le damos a Él? Si es lo primero que tenemos que hacer. Ya no vivo yo, nos falta mucho, pero hagámoslo una realidad. Muramos cada día un poquito más
a nuestros deseos egoístas y pensemos en glorificar a Cristo en todo lo que hagamos todos los días. Amado Señor, gracias te damos por esta palabra. Yo quiero decir con el apóstol, ya no vivo yo, pero para decir eso tengo que morir para que tú puedas vivir tu vida en mí.